Dicen que las palabras se las lleva el viento, porque lo importante son los comportamientos y las actitudes. Y eso es cierto, los comportamientos y las actitudes son muy importantes, pero dependen de nuestras palabras. Así que lo que hagamos y lo que nos digamos van a ser lo que genere nuestros hábitos, y nuestros hábitos será el modo en que vivamos. Voy a pediros que penséis en algún animal que os guste, que consideréis que os represente, que os inspira. Si no fueseis humanos, ¿qué animal os gustaría ser? Pensadlo durante unos momentos. Muy bien, ¿lo habéis pensado ya? Ok. ¿Quién de vosotros ha pensado un perro? Podéis levantar la mano. ¿Un gato? ¿Un león o un tigre? ¿Un gran felino? Okay. ¿Un primate quizás? ¿Un león? ¿Un oso? ¿Una hiena? ¿Alguien le inspira la hiena? ¿No? Bien. No sé si sabéis que hay muchos animales que tienen los ojos hacia adelante. Los tienen delante, todos estos que veis aquí tienen los ojos delante. ¿Y sabéis para qué? Para poder enfocar. Para poder enfocarse hacia aquello que quieren conseguir. Son animales que necesitan conseguir presas para poder garantizar su subsistencia. Así que todos ellos necesitan tener los ojos delante. Sin embargo, hay otros animales que tienen los ojos a los lados porque necesitan controlar qué es lo que hay a su alrededor. Unos van hacia adelante porque su objetivo está enfrente de ellos y tienen que precisar, mientras que otros tienen que controlar que nada cambie a su alrededor, que no vengan los de antes, los de la diapositiva de antes, porque ellos son el objetivo. ¿Alguno de vosotros pensó en algún animal de los que tienen los ojos a los lados? Ok, sois minoría, franca minoría. Fijaros, los animales también nos inspiran. ¿Qué valor podemos asociar a un león? Quizás la fortaleza, el poder personal, la seguridad. ¿Qué valor podemos asociar a un elefante? La memoria, la tenacidad, son animales muy tenaces. ¿Qué valor asociamos a una hiena? Yo no sé si son valores muy positivos, ¿no?, los que asociamos a la hiena. O la vaca. ¿A alguien se le ocurrió pensar que una vaca podía ser su animal preferido? ¿Alguien escogió de aquí la vaca? ¿Sí? Okay. ¿Una persona? ¿La oveja? Y el significado que damos a lo que estos animales significan no está en ningún diccionario. Por lo tanto, son significados que nosotros damos a esas palabras, a esos animales. Y nosotros, los humanos, que tenemos estos grandes ojos en el centro de nuestra cara, que estamos diseñados para enfocarnos hacia el futuro, hacia lo que queremos conseguir. Tenemos grandes ojos azules, verdes, marrones o de color miel. Pero siempre funcionamos de acuerdo a cómo la naturaleza diseñó nuestra morfología. ¿Siempre nos enfocamos hacia adelante? ¿O a veces nos comportamos como la cebra o el impala que huye del león? Los animales luchan por su supervivencia. Nosotros, en nuestra evolución, desarrollamos algo que va más allá de eso, y es la conciencia. Y la conciencia nos ha permitido buscar algo que llamamos autorrealización. Encontrarnos a nosotros mismos, plantearnos objetivos, metas, retos, pensar en proyectos y luchar para conseguirlos. Pero no siempre lo hacemos.
A veces somos leones, a veces somos impalas. El problema es que no siempre tenemos un león delante que nos está amenazando. De hecho, diría que ninguno de nosotros habremos tenido algún león que nos esté amenazando. ¿O me equivoco? Bien, ¿qué es lo que hace que seamos león o que seamos impala o cebra? Las palabras. Las palabras contienen significados, pero esos significados contienen emociones. Se han hecho estudios sobre el impacto que tiene decirse palabras positivas o palabras negativas de modo sostenido a lo largo del tiempo. Y se ha llegado a la conclusión de que las personas que se dicen palabras positivas viven mucho más tiempo. Pero ¿siempre somos conscientes de lo que nos decimos? ¿De cómo nos hablamos a nosotros mismos? Lo que nos decimos genera nuestras creencias, lo que creemos sobre nosotros mismos, lo que pensamos acerca del mundo y cómo valoramos y pensamos sobre los demás. Así que nuestras palabras, al definir nuestras creencias, también nos generarán una actitud. Y esa actitud, que será activa o pasiva, será la que propicie determinados comportamientos. Y ahora os quiero hablar de un león de mi adolescencia, el potro. Yo iba a un instituto muy grande, que había muchas clases por cada nivel, y había una clase que era para todos aquellos que competíamos en algún deporte, y yo iba a la clase de los deportistas. Y sin embargo, a pesar de supuestamente estar en forma, ser alta, tener 2 piernas, nunca fui capaz de saltar el potro. En mis 4 años de instituto y en las cientos o miles de veces de intentos de saltar el potro. ¿Por qué? Por las palabras que yo me decía a mí misma. Y había al potro allí amenazante, con el trampolín delante, y yo esperando que me tocara el turno, y me decía a mí misma: es imposible que yo pueda saltar este potro. No soy capaz de saltar el potro. Cuando yo me digo a mí misma esto, me genero miedo. Porque primero viene el pensamiento, luego viene la emoción. Así que al final de tanto entrenarme, ya me asaltaba el miedo directamente. Ni siquiera necesitaba el generar el pensamiento. Solo de ver el potro, se me generaba toda la reacción que tiene una cebra cuando se siente perseguida por un león. Tenemos un cerebro de mamífero y funcionamos como mamíferos. Y han pasado unos cuantos miles de años desde que evolucionamos tanto. Así que yo, ¿qué hacía? Generándome todos estos pensamientos, mi cuerpo cambiaba y adoptaba la morfología de la impotencia. Así que mi corazón se aceleraba, mis piernas empezaban a temblar, mis manos a sudar, lo cual me confirmaba que realmente era imposible que yo pudiera saltar el potro. Llegaba el trampolín, daba un ridículo saltito encima y me echaba para un lado, con lo cual había sido imposible que yo superara ese obstáculo. Me imagino que todos tenemos experiencias de este tipo en la vida. Así que lo que nos decimos se convierten en profecías de autocumplimiento. ¿Qué me digo a mí mismo que me hace ser como soy? Las profecías de autocumplimiento generan en realidad cada uno de nuestros comportamientos. Yo hubiera podido aprender y pensar, quizás todavía no me atrevo a saltar el potro, pero sé que puedo llegar a hacerlo. Nunca me dije una frase de este tipo. Era simplemente un no puedo, no soy capaz. Y cuando decimos esto, nuestro inconsciente se encarga de que sea real. Por eso diseña estas emociones de incapacidad y de impotencia. Por eso no podemos controlar el miedo, porque eso ya lo hace el inconsciente de manera automática, en que se activa el sistema simpático del estrés para poder huir del supuesto león. Así pues,
como en mi caso. Utilizaba palabras que me dinamitaban la posibilidad de conseguir cosas, de hacer cosas. Mirad por un momento estas palabras que hay aquí, que os sugieren. ¿Cuál es la emoción que os transmiten? Dificultad, desagradable, estrés, mediocridad, insoportable. ¿Alguna de ellas os hace sonreír? ¿Cuántas de estas cosas nos decimos cada vez que cometemos un error? Seré imbécil. Y si eso te lo dices en un momento en que se te ha caído algo por error y no te lo dices más, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando esto lo decimos un día detrás de otro, detrás de otro? ¿Qué nos pasa por dentro? ¿Cómo nos sentimos? En esa época de instituto, en que uno pasa de ser un niño, una niña en mi caso, a ser una persona adulta. Y en esa transición en que uno siente tantas dudas sobre sí mismo, yo tenía otra creencia, tenía una colección entera, no las voy a compartir todas porque si no, no salís de aquí hoy. Una creencia mía que era firme, yo me decía a mí misma, no sirvo para las matemáticas. Y era tan cierta para mí que efectivamente yo no servía para las matemáticas, con lo cual me quedaban cada año para el curso siguiente. Eso sí, conseguía aprobarlas al final, ¿eh? Pero bueno, tardaba bastante más de lo normal y mucho más esfuerzo. Para mí matemáticas significaban frustración, significaban fracaso, significaban dificultad. Me acuerdo un día que volví a casa toda contenta, ansiosa por llegar y contarle, sobre todo a mi madre, que era una persona muy exigente, que había sacado la mejor nota en mi clase de historia. Un 8,5, tampoco era un 10, pero no estaba mal. Así que llego toda contenta y le digo, mira mamá, estoy súper contenta, he sacado la mejor nota de la clase. Éramos 40, no 25. He sacado un 8,5. Y ella me miró, sin cambiar su cara, ni una leve sonrisa, y me dijo, ¿y de matemáticas? Bueno, ¿cómo cambiaron sus palabras mi emoción interna? Para vosotros quizás matemáticas es una palabra neutra, para mí no, era una palabra terrible. Y ella lo sabía además. Así que, ¿qué les decimos a los demás a veces? ¿Cómo hablamos, cómo interactuamos con las personas? ¿Y de qué modo lo que decimos tiene un impacto positivo o negativo en los demás? A veces ni siquiera somos conscientes. Yo estoy segura de que mi madre tenía una intención positiva al decirme esto, ¿no? Que en aquel momento, desde luego, no le supe encontrar, ya os lo digo también. Así que, ¿qué hacemos con nuestras palabras? ¿De qué manera nos generamos creencias que nos limitan? ¿O de qué manera generamos posibilidades? Y a veces la exigencia, como en el caso de mi madre, no es positiva porque genera el efecto contrario. Así es que mi alegría se volvió en una fracción de segundo en tristeza y en rabia, en ambas cosas. Y en frustración, claro. Sin embargo, ¿qué os generan estas palabras? Alegría, belleza, bienestar, aplaudir, celebrar, pasión. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de qué tipo de lenguaje utilizamos de manera habitual? Mi padre, cuando cumplió 80 años, me acuerdo en una comida familiar que todo el mundo le dijo, venga, va, di unas palabras y tal. Y él dijo, bueno, dice, pues la verdad es que ahora que ya tengo 80 años voy a tener que empezar a pensar que quiero ser de mayor. Y ahora que tiene 83, dentro de unos días va a hacer 84, cuando alguien le pregunta, ¿y usted qué edad tiene? Él dice, 17. Dice, bueno, 17 para mi primer centenario. ¿Qué significa esto? Que habla desde el optimismo. Cuando hablamos utilizando palabras positivas,
generamos un estado de bienestar. Y está demostrado que nuestras palabras, nuestras emociones, impactan en nuestro cuerpo. Y se ha podido ver que utilizar palabras como las de la diapositiva anterior afecta a nuestra toma de decisiones y a la manera como planificamos nuestros actos. También afecta a la capacidad de memorizar. Ya ahí tenemos estudios sobre esto. Así que no son teorías esotéricas, sino que es ciencia. Por eso os invito a que penséis en el lenguaje de lo posible. ¿Qué es lo que va a hacer que seamos como queremos ser? Nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje crea el campo de posibilidades. Es el material con el que hacemos nuestros sueños y realizamos nuestros proyectos. Cuando a un niño alguien le dice, no hables, no chilles, no te muevas, no, 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 no. Esa palabra no en el cerebro genera el efecto de lo que os he dicho antes. No serás nunca capaz de hacer no sé qué. Es que no sabes escuchar. Estos son sentencias y estamos generando en la mente de otros, sobre todo de los más vulnerables, que son los niños, profecías de autocumplimiento. Porque cuando un adulto le dice a un niño, tú nunca serás capaz de hacer nada bueno en la vida, que es como la sentencia peor que te pueden decir, para un niño un adulto es una autoridad. Así que eso va a quedar grabado en su inconsciente y de algún modo va a proyectarse hacia que esa creencia sea realidad. ¿Y qué podemos hacer para vigilar nuestras palabras? Pues haceros una pregunta. ¿Lo que yo me digo a mí mismo tiene que ver con lo que yo quiero ser? Otra. ¿Cómo me hacen sentir estas palabras que me estoy diciendo en este momento? ¿Me hacen sentir mejor o peor? Y otra pregunta más. ¿Las palabras que digo a los demás les ayudan a sentirse mejor o peor? ¿Cómo sé yo el impacto que tengo en los demás? Os invito a que penséis sobre todas estas cosas, porque yo en aquella época del instituto, donde tenía tantas creencias coleccionables, que luego he ido cambiando, también tuve una experiencia de tener que recitar, cuando tenía 15 años, un poema delante de esos 40 compañeros de clase, que primero tuve que memorizar. Así que mis piernas temblaban, todavía no dormía la noche anterior pensando que tenía que recitar el poema. Si hoy estoy aquí, delante de todos vosotros, hablando con bastante tranquilidad, es precisamente porque cambié mis palabras, el modo como me hablaba a mí misma. Muchas gracias.